Hola, muy buenas tardes, noches a toda nuestra teleaudiencia, también a nuestros oyentes, donde quiera que estén. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema de crucial interés para la sociedad cubana. Podemos decir que es el mayor desafío que tiene la población nuestra frente a ella misma, el envejecimiento poblacional, a causa de una muy baja natalidad o a causa de una muy alta esperanza de vida. Nunca será demasiado alta la esperanza de vida para los seres humanos. Así que tenemos que poner el tema sobre la mesa y hemos invitado a especialistas y a periodistas, como es habitual, para acompañarnos. Recuerde que esta mesa nunca está completa si usted no llama. 831-2484 es el teléfono que ya puede marcar, puede incorporar sus opiniones a nuestra mesa. Hoy ponemos este tema, el envejecimiento o la vejez sobre la mesa, digámoslo con todas las letras, con el mayor cariño hacia las personas que envejecen, que somos todos nosotros, porque en definitiva hacia ahí vamos. Los jóvenes siempre iremos hacia la vejez. Acompáñenos esta tarde. Y les presento ya a nuestros invitados, nuestros panelistas de esta tarde. La doctora Grisel Rodríguez Gómez es la subdirectora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, CEDEN por sus siglas, un importante centro de investigación en relación con las políticas demográficas en nuestro país. Y vuelve José Alejandro Rodríguez Martínez, me gusta decir siempre cuando hay entre nosotros un Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida, miembro de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba, y no tengo que decir mucho más, un columnista habitual de Juventud Rebelde, con su sección Acuse de Recibo y también del programa Hablando Claro de Radio Rebelde. Y vuelven los caricaturistas, Adán Iglesias Toledo, director del DDT, el suplemento humorístico de Juventud Rebelde, más conocido por Adán, y Carlos Alejandro Falco, también caricaturista de Juventud Rebelde, Falco. Ustedes lo pueden identificar. Ellos estarán contribuyendo a nuestro análisis desde las imágenes tal cual las interpretan. Como ya va siendo casi habitual, antes de poner el tema sobre la mesa, lo ponemos en la calle. Oscar Figueredo fue con la cámara a recoger opiniones de nuestra población sobre la vejez. Vamos a escucharlas. Envejecer es una cosa que es natural para todo el mundo, no sé, todo el mundo nace y todo el mundo es joven y todo el mundo viejo y después todo el mundo muere también. El tiempo no perdona y lo que tú haces cuando tienes 20 años no lo puedes hacer cuando tienes 50 ni cuando tienes 60, pero siempre el ser humano se va adaptando a las condiciones. Las personas mayores no podemos enfrentar las tareas que se acometen cuando uno es joven, eso es imposible, eso sí es un problema. Pero bueno, podemos seguir ejerciendo otras. De menos cuantía, de menos fuerza, pero se sigue haciendo algo. Inactivo que no se puede estar, porque la inactividad hace acrecentar, o sea, crecen más los años. Que perder capacidades, al contrario, uno lo trata sobre la base de la edad, ¿verdad? Hacer las cosas que uno puede hacer. Mire, yo tengo 74 años y soy profesora de un preuniversitario todavía, así que yo creo que sí, que la persona, de acuerdo a la edad, tiene que buscar las actividades que pueda realizar. Platón vivió 80 años, y 80 años en la época de Platón, entonces tú lo llevas a hoy, serían 120. Creo que cada vez más las personas con edad serán útiles a la sociedad. En los hogares es muy lindo tener al abuelo, y ahora hay muchos programas como la salud en todos los barrios, y eso es muy bonito. El envejecimiento es difícil porque las personas van envejeciendo, pero el cubano ha sabido vivir con eso. Una persona mayor requiere de cuidados especiales, requiere de recursos que a veces no se tienen de todo, la familia tiene que estar trabajando, y a pesar de que hay varios, ¿cómo se llama?,
hogares de ancianos, de abuelos y eso no alcanzan todavía, ni van a alcanzar en un futuro. Y es muy complicado, sobre todo para el cuidador que se estresa. Y también creo que es importante hacer énfasis en ese tipo de cosas, en esa persona que tiene la responsabilidad de tener un anciano a su custodia, a su cuidado. No, no es fácil, pero hay que hacerlo porque en un momento determinado ellos lo hicieron por nosotros cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos niños. Así que ahora le toca a ellos. Aquí tú vas en una guagua y un joven sentado, una mujer embarazada, no le dan el asiento y le faltan el respeto a las personas mayores. Es un problema de educación formal que no solamente se da en la escuela, sino también se da en la casa. Creo que hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, crear más bancos en los parques, en las paradas, para esa población que envejece. Crear también rampas, barreras arquitectónicas, eliminarlas. Crear árboles para la sombra, para que las personas se sofoquen menos en caminar. Crear una serie de condiciones para que la población se sienta más cómoda cuando llegue ese envejecimiento. Que hacia ahí vamos, y algunos ya estamos, casi se puede decir. Sí, esta es una frase que me prestó Karen Brito. Oye, ¿hay alguna voz? ¿Alguien entra? ¿Es una llamada que tenemos? Si no sabía lo que venía. ¿Cómo? Discúlpeme que... pero se equivocó de estudio. Ay, Dios mío, madre, no lo puedo creer, que es que yo pasaba por aquí, pero no es donde yo tenía que entrar y ahora veo que en la mesa redonda hay un saludo para ustedes, de verdad que me dijeron que, ¿cómo está Arlene? Sigo lo suyo, he leído muchas cosas suyas en Rebelde, en Juventud Rebelde. Pepe Alejandro, papelitos hablan, como sigo, oye, qué bien. Óyeme, dice que verdad que hoy van a hablar de la vejez, la ancianidad y eso. Ay, Dios mío, qué bueno, cuánto me alegro, porque mira, esas son cosas que hay que tratarlas. Yo estoy asustado con eso porque se ha dicho por televisión, ¿no? Porque la población cubana que está envejeciendo, la población cubana, pero eso aquí nada más, ¿o no? Porque eso normalmente el ser humano envejece, pero yo me pregunto, ¿será que en otros países está rejuveneciendo? No, porque me asusté. Yo digo, no, es un problema demográfico, ¿no? Que la compañera. Pero eso tiene que ser, la verdad que lo admiro porque ahora sí, ese tema de los ancianos. Yo tengo algunas cosas, si yo me alegro, yo me puedo quedar por aquí viendo el programa. No, es más, te invitamos a que estés en el programa. Ay, ¿Y qué tienes ahí? No, porque yo tengo aquí en mi bolsita la bolsita del celular, que ahora tenemos un celular, yo traje aquí tengo algunas cositas, algunos temas que pudieran tocar, algunos apuntes, que los apunté aquí mismo en la libreta mía, en esta página que se usa poco, y entonces tengo aquí, por ejemplo, la salud, el cuidado de los ancianos, en la familia. ¿Tú me entiendes? A veces uno tiene unos nietos, unos sobrinos, que te dicen, abuelo, tú no sabes nada de eso, abuelo, no te metas, que tú no sabes. Y es una opinión que uno puede dar, chico, que uno tiene una experiencia. Porque dicen, yo escuché hace poco que dicen, cuando un anciano fallece es como una biblioteca que se quemara, porque es una información que uno tiene, haya estudiado o no haya estudiado, que uno ha aprendido, chico, y uno tiene la experiencia de la vida, ¿ves? Y entonces, yo estoy emocionado de que estén tocando ese tema, el cuidado de la familia, el respeto, a qué abuelito no le gusta que lo inviten a pasear los mismos nietos, que les regalen una invitación a algún lado, que les regalen un carro, un carrito para la bodega, quería decir un carrito para buscar los mandados, es una cosa bonita. Pero bueno, de verdad que si ustedes me dejan, yo me puedo quedar por aquí y veo. Bueno, pues sería mucho gusto, qué bueno que se equivocó de estudio y que se incorporó a la mesa. Una vez lo dijiste, ¿no? Que lo único que te faltaba era actuar en la mesa redonda. En la mesa redonda, aquí estoy. Óyeme, en la mesa redonda. En cualquier momento salgo al lado de Rubiera en el noticiero. Bueno, sí, dígame. Es que se equivocó de estudio, ya lo sabemos ya. Sí. Para poder continuar, es muy importante lo que dijo, ¿no? Pero, sí, pero van a hablar de la vejez. ¿Me puedo quedar en un rinconcito? Yo no voy a molestar. Me lo puede dejar en un rinconcito. Bien, gracias. Gracias a Luis Silva, a Pánfilo que acaba de entrar en nuestro estudio. Qué bueno. ¿Y qué tal si sumamos en algún momento a Luis Silva, que no se me vaya? Quizás él pueda darnos opiniones importantísimas sobre el tema. Vamos a hablar de lo que ponían nuestros entrevistados en la calle con la cámara de Oscarito, o con el equipo que acompañó a Oscarito Figueredo. Se suele decir, yo de algún modo quería empezar diciendo ese problema, ese desafío, más que desafío, la palabra problema debemos asociarla, doctora Grisel, ¿usted cree que debemos asociarla al proceso de envejecimiento de la población cubana? Mira, es un problema. Mira, Arlene, buenas noches y buenas noches a los televidentes, un placer estar acá.
nosotros no visualizamos o no comprendemos al envejecimiento como un problema. Es decir, se convierte hoy en un reto para la sociedad cubana, se convierte en un reto atender un cúmulo importante de población envejecida, pero para nada, como nos decía Pánfilo o conversaban algunos de los entrevistados en la calle, para nada es un problema. Tenemos población viviendo mucho más tiempo, compartiendo, y tenemos la posibilidad de convivir muchas generaciones, y definitivamente lo debemos ver como un reto en nuestra sociedad en estos momentos. Hoy contamos es decir, concibiendo el envejecimiento demográfico como tal y no el envejecimiento individual, que es como envejecemos cada uno de nosotros. Ahora, Pánfilo puso una pregunta que me parece importantísima. ¿Cuál es el asunto de que está preocupando tanto a la sociedad cubana? ¿Es que nosotros envejecemos y el resto del mundo no? No, mira. ¿Cuáles son las tendencias que preocupan como para hablar, hacer conciencia sobre el tema? Nosotros estamos llegando a Cuba lo ubicamos como el país o uno de los más envejecidos o de los países más envejecidos de América Latina. En nuestro contexto somos el país más envejecido, pero en el mundo desarrollado existen muchas naciones con niveles altísimos de envejecimiento. Cuando hablamos de envejecimiento demográfico, yo creo que eso es importante. Hablamos de envejecimiento demográfico cuando hay un porcentaje de personas mayores de 60 años superior al 12% con relación a la población total. En el caso de Cuba es el 18.3%. Tenemos países europeos, etcétera, que ya están rondando 20 y tanto porcentaje de su población. Lo interesante es que en Cuba este es un proceso que se ha acelerado y que consideramos que en los próximos años va a llegar a tener porcentajes todavía más elevados. Es decir, se piensa que alrededor del año 2030 ya casi el 30% de nuestra población o alrededor de esos niveles estemos por encima de los 60 años. Efectivamente, los jóvenes creen que nunca van a envejecer. Estamos viendo las caricaturas de Adán y de Falco, y yo quiero que converse también, se sume al diálogo. Pepe, no eres un convidado de piedra, entre otras cosas porque eres del 18% de la población. Bueno, ya entré con los 60 años, ya, pero con la mente muy joven, que es lo más importante. Claro. Yo pienso que el problema no es envejecer, el problema es que no nos diéramos cuenta que el envejecimiento vertiginoso desde el punto de vista demográfico le sitúa a la sociedad cubana eso que llaman desafíos, retos muy grandes, que no tengamos la visión particular para comprender que ese sector, ese segmento poblacional que se está incrementando en el porciento de la población requiere una mirada particular. Usted, por ejemplo, voy a poner ejemplo, las instituciones un poco están descubriendo ahora, los organismos, instituciones del Estado, el fenómeno del envejecimiento, pero usted va a los lugares donde los viejitos cobran su jubilación y hacen la cola al sol, a la intemperie, bajo la lluvia, porque las estructuras de muchos bancos, correos, no tienen en cuenta que este es un país que está envejeciendo y no hay espacios para hacer la cola sentado. Puede parecer una bagatela esto, si pero me permites, yo creo serio. Que merecemos banco, incluso los que no hayamos envejecido. Claro, pero, y sombra y todo eso. Pero, por ejemplo, lo que decía la entrevistada, barreras arquitectónicas, los viejos son los que más sufren nuestras propias deficiencias, carencias, falta de visiones. Por ejemplo, el viejo es el que va a hacer la cola por la mañana, es la retaguardia de la casa. Nuestros ancianos están a veces muy vulnerables y muy golpeados, Arlene, por las dificultades económicas y sociales. Y no es malo eso, que veamos al anciano o a la persona que envejece como al que le toca la cola, el que le toca, claro. El que le dejemos siempre la tarea. Ese es un tema interesante que me gustaría traer acá al debate. Mira, porque cuando una persona llega, o uno de nosotros llegamos a los 60 años, todavía tenemos, y con nuestros niveles de esperanza de vida, como tú comentabas al inicio, tenemos una cantidad de años en la cual todavía vamos a estar continuando siendo útiles. Es decir, seguimos aportando, somos bibliotecas vivientes, como decía Pánfilo. Entonces es obvio que todavía hay un momento ahí de continuar aprovechando esos recursos
que son utilísimos a la sociedad. Entonces no mirarlo con un enfoque salubrista, ni mucho menos, sino mirarlo con atender un grupo de necesidades que son otras. Es decir, hablábamos hoy en la preparación que por supuesto necesitamos más geriátricos y menos pediátricos, pero necesitamos también un tipo de servicio e incluso obras teatrales dedicadas a un sector de la población que no es solo joven, ¿no? Ropa, el tipo de calzado. El tipo de calzado más cómodo. Mira, Arlene, los trámites, imagínate una persona joven, como sufre los trámites burocráticos, las dilataciones de espera. Entonces, los ancianos lo sufren doble y triplemente. Pero yo quería, justamente, porque Pepe, Arlene, tú has entrado, perdóname un momentico nada más, ahora entramos en polémica. Lo que quiero decir, que a veces hablamos de los ancianos, tú eres ya un hombre de la tercera edad y Sí. yo no te veo ni haciendo cola, porque todavía yo creo que no eres el que haces la cola en tu casa, todavía creo. Bueno, esas intimidades no son para traerla a la mesa redonda. Pregunto, ¿eres uno de los periodistas todavía que escribe con más frescura? Sí. Con más talento. Es decir, Silvio Rodríguez tiene 65, 66 años. Y todavía la canción de la Asociación Hermanos Hay es una canción compuesta por Silvio. Pero una cosa es el modelo de determinadas personas notorias y otra cosa es el anciano común que está por nuestras calles y que a veces está muy tenso y que a veces está muy incomprendido por la familia, por la sociedad. Yo creo que hay una especie de juvenilia ardorosa. Y yo siempre recuerdo que las civilizaciones antiguas, los ancianos, eran el Consejo de Ancianos, incluso de la gens, si mal no me equivoco, el Consejo de Ancianos eran los sabios, la sabiduría acumulada. Entonces, a veces en la sociedad hay una especie de renovación y a veces hay personas muy cultas, muy preparadas, que pasan a un lado, los dejas a un lado, esa persona que ha acumulado tanta experiencia, Arlene. Y entonces, que es un tesoro mientras más años pasan. Y a veces, después que se jubila, nadie se acuerda de esa persona. Y no voy a hablar de los problemas a veces de la familia, de la insensibilidad. Nosotros estamos aquí porque ellos nos trajeron hasta aquí. Entonces, ¿cómo un nieto, un hijo, un sobrino no va a comprender las particularidades? Claro, ¿sabes qué pasa? Que también hay un elemento que es el elemento educativo, que es importantísimo. Es decir, tenemos que acostumbrarnos también como sociedad a convivir varias generaciones y a aprender a valorar lo que cada una de esas generaciones o de esos grupos de edades nos pueden aportar. Claro. Ahora, hay algo que claramente Pepe no me entendió muy bien y yo espero que lo retomemos cuando volvamos porque les quiero mostrar. Esto me lo propone el equipo de realización desde el máster. Algo que impresionó mucho a la gente hoy, creo que es una colaboración de Rafaela Vázquez del noticiero, lo tomó de internet, es una señora de muchos años que impresionó con unos ejercicios físicos tremendos, pero yo lo que quería decir es que ya en la edad en que empezamos a hablar de viejitos y dependientes del resto de las personas, ya se va alargando cada vez más. Claro. Sí. A los 60 se puede ser un joven todavía. Yo no veo algo tan diferente al hombre que conocí hace 25 años en Juventud Rebelde. Dejo de hablar, vamos a ver a esta señora que hace más ejercicios que Pepe, pero seguramente no escribe tan bonito. Juana Guas es una anciana de 86 años que sorprende con sus destrezas. Fue invitada especial a la Copa Mundial de Gimnasia celebrada en Alemania. La abuela saltó a la fama precisamente a raíz de este video que fue colgado en YouTube y ya tiene 3 millones de reproducciones. Vázquez Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sí lo he visto, lo he visto a Meryl Streep en Mamma Mía, daba unos saltos y unos bailes que a algunos no le hemos dado nunca ni a los 15 años. Quería detenerme brevemente en eso, antes de entrar a lo que es ya el respaldo a los más ancianos, pero quería brevemente eso. ¿No es correcto pensar que se va alargando la juventud? Mira, es decir, empezar a valorar que se es joven a los 60 y a los 70. El concepto de juventud y el concepto de vejez son conceptos movibles, es decir, los podemos mover y los podemos adaptar en función, son conceptos construidos socialmente también, ¿no? Es decir, la vejez y la juventud también son construidos. Lo que pasa es que
como tú bien decías, y en eso concuerdo, no es lo mismo una persona de 60 años que una persona de 80 años. Ya, es decir, son etapas diferentes al interior, como mismo hablamos al interior de la juventud de diferentes etapas, juventud temprana, etcétera. Al interior de la adultez, del adulto mayor, también hay etapas diferentes. Hay roles diferentes que juegan los adultos mayores en las diferentes etapas, y hay que, pero para todo eso tenemos que aprender a convivirlo. Hay que enseñarlo en las escuelas desde tempranito a los niños a cómo convivir con los adultos mayores en sus casas y en sus centros laborales. Sobre todo porque ahora se dice que la esperanza de vida para las personas que ya tienen 60 es de 20 años más. Te quedan como 20 años de esperanza de vida. Me quedan y los voy a vivir. Los están viviendo. Los estoy viviendo a plenitud. Bueno, vamos un momentico también a entrar al otro tema que planteaba Pepe. ¿Hasta qué punto una familia tiene la necesidad de transformar sus estilos de vida, incluso como la propia sociedad, cuando se produce un envejecimiento de la población con determinadas características? Esto es un reportaje de Karen Brito, que es una colaboradora indispensable de este espacio Sobre la Mesa todas las semanas. Ha traído esto que elaboraron ella y Yosley Carrera hace ya tiempo, sobre la mujer, ese bastión indestructible de la familia cubana, que se las ve casi siempre como la primera frente al desafío del envejecimiento de sus seres queridos. Estos dulces cuentan la historia de una mujer. Es una herencia familiar, porque inició lo de hacer dulces en la casa de mi mamá y después mi hijo. Pero Silvia no siempre ha estado entre harinas, azúcares y horneados. Yo antes era una profesional ejerciendo. Me gradué de psicología, soy licenciada en psicología, máster en educación especial, y realmente trabajé muchísimos años dedicado a la docencia, a la investigación. Y Silvia insiste en el antes. En el ahora, la demencia senil de su mamá la ha obligado a estar permanentemente en casa cuidando de ella. Esas modificaciones de la conducta de mi mamá ha sido tremendamente radical para mi vida, y tenía que buscar una labor que me permitiera estar en casa y a la vez que me rindiera económicamente para poder solventar todos los gastos. Nosotros hemos heredado, las mujeres, una herencia de entrega y de servicio para la familia. Es decir, por ser madres, por ser hermanas, esposas, esos roles nos han llevado a que la disponibilidad en los hogares generalmente esté centrada en la mujer. Y no es mujer de andarse lamentando. Los proyectos no le faltan, y aunque confiesa que ha engavetado algunos, otros aparecen para hacerla feliz en las nuevas circunstancias. Lo confirman estos tejidos y tapices elaborados por sus manos. Anteriormente todos los libros que tenía en mi casa y tengo son de la carrera de psicología, para dar clases, para preparar clases, pero realmente esto, al cambiar el rol, he tenido que cambiar también la literatura, y asumo también libros de este tipo, aunque sí, cada vez que me encuentro un buen libro de psicología lo sigo comprando. Silvia hace dulces y atiende a su mamá a tiempo completo. Lleva casi una década en esto. Es la historia de una mujer y la de tantas que de manera repentina han visto cómo la vida cambia. Yosley Carrero y Karen Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las gracias a Yosley y a Karen Brito, y la bienvenida a Luis Silva como panelista en nuestra mesa. Gracias por la linda sorpresa de equivocarte de estudio, aquí. De que Pánfilo se equivocó de estudio. ¿Dónde sentaste a Pánfilo? Lo dejé, no, él estaba en un buen lugar. En un buen lugar. Sí, sí. Bueno, te invitamos a acompañarnos. Yo voy a permitirme, con el perdón de Pepe, que dice que hablo demasiado, de leerles un correo que nos envió una televidente. Me parece muy importante y tiene mucho que ver con este material que acabamos de ver. Dice: estimada Arlene, antes que todo quiero agradecerle a usted y a las demás personas que confeccionan estas mesas redondas, que hayan seleccionado este tema entre tantos y tan importantes que se necesitan tratar en nuestro país. Tengo 65 años, le escribo a partir de mi experiencia con mi madre, postrada durante más de 5 años, producto de una fractura de cadera de la que no pudo recuperarse, entre otras cosas por su avanzada demencia senil que le impedía colaborar con la rehabilitación, y en primer lugar porque desgraciadamente
La operaron mal, le enterraron el clavo en la cadera y eso implicaba una segunda operación que ella no hubiera podido rebasar. Pero estas cosas pasan en todas partes del mundo. Lamentablemente es así, los médicos se equivocan, son seres humanos y no es de esto de lo que quiero hablar. De lo que quiero hablarle y pienso que es extremadamente importante que se tomen medidas sobre esta situación es de lo siguiente. La falta absoluta de ayuda a los familiares cuando se enfrentan ante un hecho así. Un anciano con demencia senil, un anciano postrado en una cama durante años. Sé todas las dificultades y escaseces que existen en nuestro país, pero también sé por experiencia personal que pueden encontrarse soluciones paliativas que le hagan más fácil al enfermo y a su cuidador la triste y difícil situación de tener que enfrentar toda esa pesadilla. Ver a un ser querido con demencia senil, su mirada extraviada, perdida, haciendo cosas que jamás haría estando en sus cabales, dependiendo de la ayuda de sus hijos cuando sabemos que la mayoría de nuestros padres y abuelos han sido trabajadores, responsables, personas dignas con orgullo, es muy doloroso. Voy al grano. 1. Mi madre, al principio de su demencia senil, no podía controlar los deseos de ir al baño a orinar y se levantaba en medio de la noche al baño, iba orinándose por todo el camino, con el peligro de caerse. Incluso en una ocasión la que me caí fui yo porque resbalé con su orina. Esto la avergonzaba mucho, entonces se me ocurrió una idea. ¿Usted recuerda esas sillitas que existían antes y que he visto en algunos restaurantes ahora para niños chiquitos? Ahí sientan al niño para que coma, pero también tenía un orinalito. Las que se usaban en las casas, en las que estoy retratada, por cierto, eran así. Cogí una silla del comedor, contraté a un carpintero y le hice una sillita así a mi madre. Le compré una tapa de inodoro, se le puso un cubo debajo y cuando ella tenía que salir corriendo al baño, tenía su inodoro portátil al lado de la cama. 2. Cuando ya no pudo caminar más después de su operación, vino la otra odisea, cama Fowler. ¿Cómo conseguir una? En mi caso particular, una amiga me prestó la suya, pero yo, ya en mi obsesión por estas cosas, pensé en otra posible solución a este problema. En las playas hay esas camas plegables para coger el sol, no recuerdo el nombre, que tienen un mecanismo para levantar la espalda. Pues eso mismo se puede fabricar por industrias locales o por donde sea. Yo le preparé algo así a mi madre cuando la levantaba de la cama 3 veces al día y la sentaba en un antiquísimo butacón de mi familia que tenía este sistema de subir y bajar el respaldar con una varilla. Hice más, estaba preparado también con su posibilidad de orinar. Ella podía orinar y defecar sentadita o acostada en ese mueble, la palangana orinal en el piso y así era más fácil asearla. 3, otro punto importante, pañales desechables. Son absolutamente incosteables, pero necesarios. Yo no los pude seguir comprando y una doctora amiga me dio una idea, usar frazadas de piso. Son absorbentes, se acostaba mi madre sobre la frazada y debajo de la frazada su nylon para proteger el colchón. Yo hasta se lo teñí de azul, rosado, para que se vieran más bonitas. El anciano orina y la frazada absorbe bien la orina. Se le cambia con el método de las enfermeras, virando al anciano hacia un lado, doblando, pasando por debajo, en fin, eso se aprende. Y se puede así obviar el pañal desechable. Pero hay ancianos que todavía caminan y salen y los necesitan. Una posibilidad sería venderlos igual que las íntimas en las farmacias. 4, silla de ruedas. Hay que buscar la forma de a través de donaciones, compras, lo que sea, adquirir sillas de ruedas que se les puedan alquilar a las personas que las necesitan. Esto es fundamental. 5, colchones antiescara, idem. 6, muchas otras cosas más. Sé que todos estos muebles son carísimos. Mi hermano me trajo una para mi madre, una silla de ruedas de aluminio con su orinal y los brazos de la silla se abrían. Esto era comodísimo para cuando había que cargarla y levantarla del butacón a la cama. También se pueden hacer de maderas con bisagras. Le iba a adjuntar una foto, pero no he tenido el tiempo que me la mande una amiga por correo electrónico. Perdone esta carta tan larga que por supuesto no podrá leer ni es mi intención en la mesa redonda de mañana. La estamos leyendo. Pero algunas ideas de estas se pudieran mencionar. El desgaste del cuidador cuando no tiene a alguien que lo ayude es inmenso y el daño físico y mental irreparable. Sé que el Estado proporciona una ayuda de enfermería, 325 pesos cubanos creo que es lo que se paga mensual, pero nadie, ninguna enfermera hace ese trabajo bien por ese dinero. En la época de mi madre, las enfermeras jubiladas que pude contratar cobraban 3 cups por 12 horas de trabajo. Ahora cobran 5. Mis hermanos que viven fuera y el little help from my friend, como dirían los Beatles, que tanto escuché y aún escucho en mi juventud, me ayudaron a costear esos gastos y mi madre tuvo la asistencia médica que necesitaba y yo pude ayudarla sin enfermarme. ¿Sabe una cosa? No las critico. Ese es otro tema, el de los salarios, de los médicos, enfermeras y en general de todos los trabajadores en este país. Ni hablar de las jubilaciones de los ancianos. Pero sé que el gobierno está consciente de todo esto y que se está trabajando en tratar de solucionar
todos estos problemas. El tema salario real y nominal, precios, oferta y demanda es complejísimo y sé que se ha tratado y seguirá tratando en la prensa, Asamblea Nacional y en todos los organismos económicos de este país que se encuentran enfrascados en enderezar la economía de nuestro pueblo. Pero le aseguro que la persona que no tiene recursos económicos para contratar a alguien que la ayude cuando enfrenta una situación con un anciano postrado durante años es muy dura. Le escribo con seudónimo, soy tímida y le tengo pánico a la televisión y a que mi nombre se maneje por ese medio. Le he hablado con total sinceridad. Es un tema, como puede darse cuenta, que me obsesiona, porque lo padecí y porque veo a mis amistades padeciéndolo y desesperada. Un saludo afectuoso de Mercedes. Hemos leído íntegramente la carta de Mercedes porque me parece que puede abrir el diálogo. Quizás empezamos con Luis. Sí. A quien no hemos escuchado. Tú has tenido que ir a visitar a muchos, lo comentabas en una carta a una crítica a tu programa. Has tenido que visitar muchos ancianos postrados. Sí, a ver, a partir de... Bueno, primero gracias por invitarme. Quiero decir que no soy un especialista para hablar en este tema, pero bueno, me ha tocado con mi personaje de Pánfilo, pues un poco que insertarme en este mundo, ¿no?, de los ancianos, además de que también mi familia viví con mi abuela, con viejitos también. Y sí, a partir del personaje de Pánfilo, del gusto que ha tenido, de la aceptación, tanto en niños como en jóvenes, como en personas mayores, he tenido que, me han pedido, ¿no? Y qué menos puedo hacer yo que visitar a personas que se encuentran postradas, que se encuentran con una enfermedad ya puede ser terminal, para que yo vaya incluso vestido de Pánfilo a la casa y haga pues un rato de felicidad para esa persona, hacerlos reír y los familiares pues se sienten contentos. Es un momento que es un momento muy difícil, muy ambiguo, porque tú estás haciendo reír una persona que está en cama y ese anciano se vuelve loco, Pánfilo, pero está aquí Pánfilo, pero tú ves a los familiares, están con los ojos wow. Entonces yo veo ese ambiente y digo, yo estoy haciendo reír, él se está riendo, pero los familiares están como contenidos, están como aguantando ese momento y se ve que hay un deseo de que él mejore, de un deseo de que él, de satisfacer todos sus gustos, todas sus necesidades. O sea, han sido familias que sí se han preocupado por ese anciano, por esa persona que se encuentra en cama. Yo creo que hasta Pánfilo, la vejez era vista como un personaje que nadie quería interpretar. Mira, yo quería preguntarle a Silva, porque realmente el personaje de Pánfilo, yo le dije un día a Silva que es muy profundo el personaje, es más profundo de lo que mucha gente cree. Tiene muchos matices y además nos ha devuelto muchas cosas a los cubanos muy gratas, Pero quería preguntarte, Silva, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva hacia el tema de la vejez a partir de este personaje? ¿Qué has incorporado con Pánfilo en tu visión de la vida y de la vejez? Bueno, el cambio es muy sencillo. La importancia que tienen los ancianos y el respeto que merecen. Nosotros hemos ido a actuar, y cuando digo nosotros hablo del colectivo de Vivir del Cuento, tanto Chequera, Facundo y el colectivo, el director también. Hemos estado en el convento de Belén en 2 ocasiones, donde ahí los abuelitos, viejitos juegan dominó, hacen una estancia diaria con unas condiciones tremendas de alimentación, de juegos para ellos, otras viejitas que hacen coser, tienen pues hasta para arreglarse sus espejuelos, o sea, en fin, ellos tienen un conjunto de actividades hasta para hacer su gimnasia, equipos de gimnasio y todo, y nosotros nos quedamos como emocionados, primero por la aceptación con la que ellos nos reciben, y segundo, por ver con la energía que ellos tienen, el deseo de que para ellos no se miran la edad, ellos tienen los mismos deseos de vivir de uno y se sienten muy agradecidos, es lo que nos brindan, el agradecimiento de verse reflejado en un programa como Vivir del Cuento. Ahora, en ¿qué la le televisión. dio a un hombre tan joven como Luis Silva por hacerse un personaje de anciano? ¿No tenías miedo a que fuera, bueno? Yo lo que quería, mira, había 2 cosas. Una era salirme un poco de... Yo hacía Super 12, yo hacía programas juveniles de presentador y entonces también estaba ya empezando en Los Lucas, y yo quería hacer algo que no tuviera nada que ver conmigo, que me viera distinto, que me viera... de hecho,
claro, Pánfilo surge en el 2001 cuando yo hago el monólogo de Pan, que lo escribí con un personaje joven, pero después me di cuenta que al personaje de un anciano yo le podía sacar mucho más. El caso de Pánfilo tiene la facilidad de que es un personaje muy abierto. Sí, es muy abierto para cualquier tipo de tema que podamos tocar. A tal punto que estuvo hoy en la mesa redonda. O sea, sí, porque es muy abierto desde el punto de vista de dar un consejo. Desde el punto de vista, Pánfilo es un viejito que estudió, no es y rompe con los... vive la realidad, todos los días la toca ahí de cerca. Claro. Y quizás es un viejito que rompe con ese estereotipo de hacer el viejito en la televisión, un poco que a veces acostumbramos a hacer ese tipo de... Un anciano normal que tiene quizás algún que otro achaque, siempre está con su lío de alguna enfermedad, algún no sé qué, que el análisis, pero que le gusta leer el periódico, que está informado. Sí, porque yo, de hecho, esa es mi abuela prácticamente. Mi abuela se leía el periódico todos los días. Yo creo que es tu abuela y es los abuelos de casi todos. Y a un abuelo no es quien le quita el noticiero. Ni la mesa redonda. Ni la mesa redonda, ¿me entiendes? No? Está en la calle eso. Sí, Pepe. Pero quería decir, hay que mirar, a posar la mirada también. No todos los ancianos tienen la autoestima elevada. Hay ancianos, hay que tener en cuenta esa mirada muy particular, ese sector. Todavía hay ancianos que son muy vulnerables económicamente. Yo creo que eso es un desafío para la asistencia social cubana. Hay que enfocar estos asuntos con mirada muy particular y no con visiones globales. Hay ancianos que están pasando trabajo, dificultades, hay que detectar a tiempo esos focos rojos, esos ancianos que incluso no tienen hijos, esos ancianos que son parejas de ancianos solos o solitarios. Creo que hay respuesta para eso, pero antes vamos a sumar los criterios de la población. Hay llamadas telefónicas, me avisan, ya listas, ¿sí? Buenas tardes al colectivo realizador de la Mesa Redonda. Por acá Vladimir Rocas Lemus, del municipio de La Palma, en Pinar del Río. Mi criterio es acerca de la longevidad satisfactoria que aboga nuestro país para nuestros abuelitos y abuelitas. Y les digo que en mi municipio se les realizan muchas actividades en el círculo de abuelos por parte de los especialistas de la Casa de la Cultura José Ramón Sánchez en este territorio. Asimismo, debe intensificarse esta acción en los consejos populares de territorio, que no es como se hacen en el casco urbano. Pienso que se debe intensificar el trabajo didáctico y de estética cultural con los abuelitos en las diferentes comunidades del municipio, que aún no satisface todas las necesidades. Isabel Domínguez, Carvajal de Bauta. Yo quería opinar en la mesa redonda. Yo estoy en la Universidad de Adulto Mayor, donde vemos un gran número de adultos mayores y no nos sentimos en ningún momento la vejez. Estamos imbuidos de mucho trabajo, de haciendo trabajo científico, de participando en actividades, en excursiones, en muchas cosas que nos hacen no sentirnos en ningún momento que tenemos ni 60 ni 70. Tenemos compañeros de 91 años en nuestra universidad y somos muy felices y cada día tenemos más aliento para vivir y para luchar. Por lo tanto, para mí la vejez no es un motivo. La vejez es algo de las personas que no tienen ocupación. El que es hombre ocupado no siente la vejez. Muchas gracias. Concepción González, del municipio de Habana Vieja. Mira, yo creo que lo que debe aumentarse para ayudarnos a todos los ancianos es las casas de los abuelos que hay en los distintos municipios. Yo participo en una casa del abuelo, la casa del abuelo se llama Nueva Vida. Y nosotros desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista alimentario también, tenemos una atención exquisita en esa casa del abuelo, donde nos dan distintas actividades, donde nos alimentan como está establecido con una dietista. Y esto es un hogar que tenemos durante el día para los abuelos que somos solos como yo, o los abuelos que sus familiares trabajan.
y esto nos da vida a nosotros, pero creemos que estas casas de abuelos deben aumentarse con este problema que tenemos de la población que cada vez envejece aún más. Y es una de las cosas que pudiera ayudar enormemente a que los ancianos nos sintamos en una mejor situación. La que te habla es una abuela de 70 años. Yo conozco personas de 70 años muy jóvenes también, así que de todas maneras es importante precisar, yo creo, Pepe, y que nos puede ayudar también Grisel a acercarnos a esto. El 23 de septiembre, en la reunión del Consejo de Ministros, sí, este tema fue sumamente abordado, y lo que se acordó precisamente tiene que ver con las casas abuelos y con los hogares de ancianos. Sí, Arlene, mira, hay uno de los lineamientos de la política económica y social en Cuba, el lineamiento 144, justamente está llamando la atención para atender, ocuparse del tema del envejecimiento de la población, y dentro del tema del envejecimiento de la población, de los temas de la dinámica demográfica cubana. Es decir, hay una intencionalidad por parte del gobierno, acompañado de la academia, de los centros de investigación, etcétera, por atender el tema. ¿Ustedes están participando? Estamos participando, es decir, estamos participando en comisiones de trabajo para trabajar en esta línea, y como ya ha sido público, tú acabas de comentar, es decir, ya se están dando pasos, se creó una comisión para la atención a la dinámica demográfica del país, ya se están atendiendo elementos específicos dentro de políticas para atender el envejecimiento, pero lo que decía, uno de los elementos que decía la televidente en el correo electrónico, por supuesto que es uno de los grandes retos. ¿Por qué decimos que es un reto? Porque se tensa, es decir, con el volumen importante que vamos a tener de personas adultas mayores, que ya tenemos, pero que vamos a tener en breve mucho más, se tensa todo el sistema de funcionamiento de la sociedad desde el punto de vista económico y social. Y porque los que estamos en edad activa tenemos que... Estoy diciendo, si yo tuviera que dejar mi trabajo por atender a mi padre, lo hago con todo gusto. Justamente, pero es que también el país necesita que produzcamos. Es decir, y en ese sentido, por tanto, no podemos tampoco decir, bueno, va toda la población en edad laboral a cuidar a los adultos mayores, porque nosotros necesitamos que esa población en edad laboral produzca. Y entonces, justamente, hay que tener acciones en términos de políticas públicas, de políticas de población, incluso explícitamente. Nosotros abogamos por ello para que, en eso hay conciencia en el país, para atender estos temas de la más diversa forma. Unas de ellas, por ejemplo, son estas casas de los abuelos, y muchas otras alternativas, incluso iniciativas locales que pueden ir manejando el tema. Arlene, yo creo que todo eso nos dice de que se pueden crear todas las condiciones, pero lo fundamental está aquí. La sensibilidad que tiene que tener cada quien en su familia, el que presta un servicio. Por ejemplo, yo creo que los ancianos hay que acortarle las distancias. Una cosa es que caminen, está bien, pero hay que facilitarle, hay que hacer un estudio de la ruta crítica de un anciano desde que se levanta hasta que se acuesta. Eso hay que estudiarlo, y cómo darle, dentro de las posibilidades que tiene nuestra sociedad económica, la mayor comodidad. Además, la veneración. Yo creo que eso es un problema de corazón, señores. La veneración al anciano, el respeto. Ahí me recuerdas el tema de por ejemplo, los abuelitos en los bancos, bancos metropolitanos, con el tema de la chequera. Para la chequera. ¿De qué vale que el banco tenga muebles acolchonados, aire acondicionado, si la cola se hace afuera en la acera bajo el sol? Al calor, claro. ¿Entiendes? Pero eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Cosas raras. Yo quería mencionar, porque me parece importante decirlo, esta reunión del Consejo de Ministros, porque acordó que va a haber un programa de reparación y mantenimiento y de recuperación y completamiento de los mobiliarios. Todos sabemos cuánto se vieron afectados en el periodo especial más crudo y duro, porque no ha pasado todavía las carencias, los hogares de ancianos, las casas de los abuelos. Y a mí me parece muy interesante que dice que en el periodo de este año, al 2015, se van a crear nuevas capacidades de casas de abuelos y hogares de ancianos con proyectos caracterizados por funcionabilidad, durabilidad, racionalidad del espacio, bajo costo de inversión, explotación y rápida construcción. Y después de que se mejoren condiciones de vida y calidad de atención en esas instituciones, se va a disminuir el subsidio mediante el pago por el servicio. Pero las personas que no tienen disponibilidad, se las va a asumir la asistencia social. Y lo otro que me parece muy interesante, que se habla de estimular el vínculo de la forma de gestión no estatal
estatal para la prestación de servicios a las casas de abuelos y hogares de ancianos, y yo supongo que en el futuro, así como hoy hay círculos privados particulares, habrá casas de abuelos atendidas por personas que quieran dedicarse a ese, que tienen la voluntad, el deseo de hacerlo. Yo creo que tú decías algo que me parece importante y ahorita lo dejé pasar. Yo acabo de venir hace unos meses de Vietnam. Las sociedades milenarias suelen respetar y adorar tanto al anciano. Bueno, ustedes vieron la muerte de Nguyen Giap. El general Nguyen Giap se convirtió en un sentimiento de dolor y veneración porque los ancianos son vistos como, digamos que el alma de las sociedades. Nosotros tenemos que empezar a venerar a nuestros ancianos. Y se me va el tiempo, me alertan. Vamos con la sección infraganti. No sé qué imágenes habrán podido recoger nuestros fotógrafos de esas cosas que a veces no queremos, que puedan estar sucediendo con la ancianidad, o buenas, quizás son imágenes bonitas. Vamos a verlas. Gracias, porque eran lindas todas las imágenes. ¿Quién no conoce al doctor Ceballos? Importantísimo, prestigioso, ortopédico, que tendrá que ver con que tantas personas de más edad puedan caminar bien. Él además está preocupado porque enfrentemos con creatividad los años superiores de nuestras vidas. No voy a decir ni siquiera la tercera edad. Vamos a ver lo que ha hecho con algunos textos que son indispensables también para asumir con creatividad y felicidad esos años que vienen. El propio adulto mayor, el propio viejo tiene que saber qué es lo que le está pasando. Hay, por ejemplo, un libro que yo hice que se llama Ni caerse ni dejarse caer. Bueno, ese tiene que ver con no caerse. ¿Cómo tú no te caes? Si tú te mantienes fuerte, íntegro, si tú eres capaz de hacer tus ejercicios, si tus músculos se mantienen bien, si tú evitas que hayan cosas alrededor, si eres capaz cuando te dan un empujón de controlar tu equilibrio, si agarras fuerza de las manos para agarrarte de cualquier cosa para evitar caerte, si haces ejercicios, si caminas o haces tai chi en el barrio. O sea, hay una serie de cosas que son los ejercicios para mantenerte con el equilibrio, porque lo importante no es la caída, sino el equilibrio, que tú te mantengas tu organismo equilibrado. No dejarte caer en el sentido de vestirte, de peinarte, de arreglarte, de echarte perfume, de bañarte todos los días, de hacer esto, de hacer lo otro. Y entonces, al mismo tiempo, conocer tu propio organismo, saber qué te está pasando, qué le está pasando al viejo, por qué yo me levanto, por qué estoy cansado. Eso se puede leer y se puede saber exactamente en cualquier lado. Por ejemplo, digamos, toquemos una cosa un poco así por los pelos, sin mucha cosa, la actividad sexual. La actividad sexual del viejo no puede ser la misma, pero no quiere decir que no la tenga. ¿Por qué razón tú vas a no tenerla? Si tú disfrutas de una forma cuando tienes 10 años, disfrutas de otra forma cuando tienes 21, y disfrutas de otra forma cuando tienes 40, y cuando tienes 50, y cuando tienes 80, pues tienes que buscar cuál es la forma de disfrute en ese lugar. La familia es vital.
no puedes tener una idea de lo que representa, por ejemplo, para un viejo el nieto. Porque si bien uno maneja a los hijos de una forma, cuando esos hijos tienen sus hijos, ya tú no eres capaz de aplicar las mismas rasantes. Ahora, por ejemplo, yo voy a ser bisabuelo dentro de unos días o quizás dentro de unas horas. Y no sé qué va a ser bisabuelo. Sí sé que he sido un viejo consentidor con mis nietos, como no fui con mis hijos. Mis hijos siempre están en la crítica esta de que si yo les permito a los nietos cosas que no les permiten, pero yo creo que la familia, la estructura familiar, el roce de la familia debe mantenerse. Bueno, me queda menos de 2 minutos y quiero darle la palabra a cada uno de ustedes. ¿Por dónde empiezo? Por el invitado especial. Bueno, yo brevemente decirle que, bueno, a nombre, creo que de todo el colectivo de Vida del Cuento, pues seguir ayudando, poniendo nuestro granito de arena en el trabajo con los ancianos y que siga pues presente la tercera edad en las pantallas de la televisión cubana. Y con qué dignidad. Gracias, Luis. Sí, Grisel. Nada, seguir trabajando. Nunca es suficiente todo lo que hagamos para visibilizar e incorporar a todos los adultos mayores a nuestro cotidiano, en todas las esferas de nuestra vida. Y yo creo que eso es importante, continuar haciéndolo, porque somos muchos y seremos muchos más en breve. Creo que hay que prepararse para envejecer. Uno envejece desde que nace, empieza a envejecer. Desde la primera hora. Y yo aspiro a que mi nieta Lucía, que tiene 2 años y 2 años y medio, viva en este país, con un país mucho más sensible hacia los problemas de los ancianos, respete, trataré de inculcarle eso, Lucía, que si me estás viendo, que respetes a cualquier anciano, que es una historia viviente, que es un tesoro, lo que ha llegado hasta acá con una carga de vida y de vivencia muy grande, y eso es lo más importante. Llegaremos allí todos, algunos no, pero todos vamos hacia allí. Hacia allí vamos. Gracias a los 3 por haberme acompañado. Está claro que en la comprensión del país está, en un lineamiento. No es tanto lo importante, sino que se esté ejecutando en la política. Por eso es importante también que haya esa conciencia que hace que Mercedes, que Silvia, que Ceballos estén pensando siempre cómo aportar también su grano de creatividad a que tengamos una ancianidad plena y feliz. Nos vamos con los valores sobre la mesa. Gracias a Iveta Agneris Leiva y el equipo de comunicación del Ministerio de Cultura, tenemos hoy a Enrique Pineda Barnet. Es un lujo tenerlo como cierre de nuestra mesa redonda, a este hombre que nos hace mirar con tanto respeto la dignidad de envejecer. A ustedes gracias por su atención, los invitamos para el viernes que viene, vamos a hablar del ruido y nos despedimos ahora con Enrique Pineda Barnet con un hermoso abrazo hasta el próximo viernes en un nuevo encuentro sobre la mesa. Hay gente joven tristemente marchita, de pensamientos negativos, de pensamientos opacos, de pensamientos arcaicos. Yo creo que eso es el envejecimiento. Lo demás, bueno, la materia se descompone, la materia envejece, uno envejece de alguna forma. Yo cumplo 80 años y me siento satisfecho de cumplir 80 años con dignidad, 80 años con buen espíritu, con buen ánimo, con ganas de vivir, ¿por qué no? Con ganas de vivir. Claro, no quiero una cuota especial. Yo no aspiro a los 120, ni a los 150, ni a los 100. Aspiro simplemente a una calidad de vida, a un prestigio, a un respeto. Y a ideas vivas, ideas frescas, jóvenes, de vanguardia. A eso es lo que aspiro, en definitiva. No es un problema de considerar al viejo, considerarlo... está viejo, ya luchó bastante. No, que no es eso. No se trata de eso, se trata de una estimación real. Si usted tiene que tener el sentido de quién es esa persona, porque ese respeto lo pido para el niño, porque al niño hay que respetarlo, porque al adolescente hay que respetarlo y comprenderlo, porque al adulto hay que respetarlo y apoyarlo. Es una cadena, no es respeten a los viejos y ayuden a cruzar la calle a la viejita. No es un problema de conmiseración, no es un problema de lástima. Los valores empiezan por uno mismo.
uno tiene que aprender, ante todo, a quererse a sí mismo. Si no te quieres, no puedes querer a los demás, no puedes querer nada más. Creo que hay que aprender a quererse, aprender a conocerse y aprender a respetarse. Si uno se quiere, si uno se conoce a sí mismo, quieres saber de dónde vienes, qué pretendes, qué buscas, cuáles son tus propósitos. Y con eso te respetas a ti mismo, te estimas a ti mismo, te valoras a ti mismo. Yo creo que los valores empiezan por ahí. Y eso siempre se lo planteo a mis estudiantes, que se estimen, que no se autovaloren por debajo nunca, ni por encima demasiado. Es decir, sencillamente que tengan la conciencia del valor de sí mismos. A partir de ahí, para mí, empieza el aprendizaje de qué son los valores. No creo que sean problemas que tengan que ver exactamente con el desarrollo, no creo que tengan absolutamente que ver ni siquiera con la cultura. Yo creo que tiene que ver con los ancestros. Creo que el respeto, la estimación, el conocimiento de los ancestros nos preparan realmente. Yo recuerdo mis maestros de una altura, de una dignidad, de un prestigio, de un honor que me hacía sentirme orgulloso de ellos. Todavía los recuerdo a todos con un amor profundo. Y yo creo que los maestros, la casa, la familia, todo eso nos va conformando una autovaloración y nos va conformando una valoración de las cosas de la vida, del sentimiento de la sociedad, del sentimiento patrio, del sentimiento de fraternidad, de colaboración. Todo eso se forma, pero se forma exactamente, empieza en esa semilla. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Eso es muy importante.